Crisis política en Canadá. Justin Trudeau ha dimitido como presidente de Canadá y por ende se abre un escenario político. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué ha dimitido? ¿Cuál es la situación actual de Canadá? Y sobre todo, lo más importante para todos aquellos que somos del canal Invertir en Valor, ¿cómo afecta esto al dólar canadiense? ¿Cómo afecta, si es que puede hacerlo de alguna manera, al Banco Central de Canadá? Y por supuesto, ¿cómo puede afectar esto próximamente en términos no solamente políticos, sino en términos económicos de cara a lo que viene durante este año 2025? Ya sabéis, bienvenidos a Invertir en Valor, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al mejor canal de trading en español. Así que dicho esto, arrancamos. Bien, lo primero de todo, como no puede ser de otra manera, podemos empezar hablando de cuáles son las causas que han llevado muy brevemente a Justin Trudeau a tener que dimitir como presidente de Canadá. Lo primero de todo, recordaros que es un presidente que llevaba nada más y nada menos que 10 años en el cargo. De hecho, era de los presidentes del G7, de los presidentes a nivel mundial, de los principales países, pues digamos, de los más longevos en el cargo. De hecho, prácticamente pocos presidentes actuales pues podríamos decir que han durado tanto en el cargo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que le ha llevado a esta situación? Pues aparte, por supuesto, de la política en su país, de la falta de apoyos por parte de su gobierno, pues digamos que hay tres datos fundamentales. El primero de todos son las encuestas. Las encuestas habían situado prácticamente a su partido al borde de la desaparición. Entonces, claro, como os podréis imaginar, pues esto genera mucha tensión. Pero vamos a lo nuestro, vamos a hablar de las consecuencias, pues por supuesto, económicas, de las consecuencias que hemos tenido durante pues, prácticamente los últimos años. Lo primero de todo, hablar del elefante en la habitación, hablar de la inflación en Canadá. Como podréis estar viendo en pantalla ahora mismo, en el gráfico que os adjunto, pues si os dais cuenta, realmente la inflación en Canadá es una auténtica bestia. Esto ha ocurrido prácticamente en todos los países a nivel mundial. Es decir, Canadá no es una excepción. Canadá llegó prácticamente a estar cerca del doble dígito y Canadá todavía no ha superado los problemas de inflación que venía teniendo pues prácticamente todo el conjunto de países a nivel mundial. Sin embargo, si os dais cuenta, en muchos países, véase Argentina, véase Inglaterra, véase Francia, véase Alemania, véase ahora Austria, pues digamos que la inflación ha generado auténticos monstruos y auténticos estragos políticos. Es decir, han cambiado totalmente los gobiernos y totalmente la realidad de las familias. Otro de los ejemplos, y aquí lo tenéis también en pantalla, que al final se ve en la inflación claramente, es pues obviamente el precio de la vivienda. Creo que poco hace falta ver para ver cómo el precio de la vivienda prácticamente se encuentra en máximos históricos. Y si lo comparamos con los salarios, con el día a día de los canadienses, pues podréis imaginar por dónde van los tiros. El coste de la vida se ha encarecido muchísimo para el canadiense promedio y, por supuesto, pues como os podréis imaginar, no han subido los sueldos en la misma medida. Esto también, por supuesto, tiene otro componente que hace aumentar los precios más si cabe aún que en la mayoría de países, y es el alto nivel de inmigración que tiene Canadá. Y ojo, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, como puede ser, por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania y demás, que la inmigración es muy variada en tipos de formación, digamos también en el tipo de trabajo que pueden desempeñar, en el tipo de integración. Digamos que Canadá en eso siempre ha sido muy escrupuloso. Sin embargo, las puertas abiertas y sobre todo el intentar fomentar el mercado laboral este caso, Canadá, pues lo que ha llevado es a unas cifras récord de inmigración, como podéis ver pues, actualmente. Entonces, ¿esto qué es lo que ha provocado? No solamente ha provocado la falta de empleo para algunos canadienses que no alcanzaban ese nivel de formación, sino también lo que ha provocado, pues como os podréis imaginar de una manera inequívoca, es un aumento de los precios, porque esa inmigración, al ser tan cualificada, requiere altos salarios, lo cual presiona los precios, por ejemplo, en las ciudades más importantes de Canadá. ¿Y esto qué supone? Pues esto supone también problemas para el canadiense promedio. Y al final, el que vota Justin Trudeau no es el español que se va a trabajar a Canadá, no es el americano que se va a trabajar a Canadá, es el propio canadiense que está viendo tanto cómo sus expectativas de vivir se reducen, como también sus expectativas laborales. Y esto lo que ha situado es la debacle de Justin Trudeau y de su partido liberal. Por lo tanto, esto nos lleva a la situación que tenemos actualmente. Ha dimitido y durante los próximos días se buscará a un sustituto. Pero ¿cuáles son las consecuencias económicas? ¿Va un nuevo candidato a cambiar la situación actual de Canadá? ¿Va a cambiar la situación actual de cara a la economía
o por supuesto de la inflación, de los precios de la vivienda? Pues yo os digo la respuesta. La respuesta es que no. Las alternativas tampoco lo vienen a solucionar. De hecho, cualquiera podría pensar, bueno, en términos macro, esto le afecta al, digamos, ¿no?, al dólar canadiense. Por supuesto que le afecta por la falta de confianza, ya lo hemos visto en el euro después de las elecciones que tenemos últimamente y sobre todo después del quiebre del gobierno alemán, pero lo que tenéis que tener en cuenta como dato fundamental, importantísimo, es quién es el presidente del Banco Central de Canadá. Y deciros que el presidente, independientemente del nombre que tenga, tiene uno de los mandatos más longevos por lo general de entre todos los bancos centrales. Pensad que el mandato del Banco Central Europeo, una vez elige al presidente, son de 4 años. En el Banco Central de Estados Unidos, en la Reserva Federal, hablamos de 5 años. Y en el Banco Central de Canadá, ojo, son 7 años. Y el presidente actual todavía le queda más de 2 años y medio. Es decir, que el próximo presidente de Canadá, sea quien sea, del partido que sea, va a seguir teniendo un presidente que ha tomado tanto la decisión de bajadas de tipos de interés de los últimos años, como de subirlas, como de las siguientes bajadas que hemos tenido en el año 2024. Recordaros que Canadá es de los países que menos ha bajado los tipos de interés durante el último año. Tan solo los ha bajado en 2024 en medio punto. Y de hecho tampoco tiene pinta de que los vaya a bajar excesivamente durante este año 2025. En este caso, la pantalla de TradingView, pues como os podréis imaginar, el franco suizo respecto al dólar canadiense, que yo creo que es pues más o menos el que viene a marcarnos la situación actual, pues si os dais cuenta, realmente lleva debilitándose los últimos años. De hecho, fijaros que desde el año 2013 hasta el día de hoy, pues prácticamente ha perdido la mitad de su valor. ¿Y eso qué significa? Significa que al final también para gastar y para generar el estado de bienestar que han tenido en Canadá, pues digamos que han aplicado las mismas políticas que en todo el mundo. De devaluar la moneda, imprimir dinero ilimitado y, digamos, pues en este caso, llevar al dólar canadiense frente al franco suizo a su peor dato de toda la historia. De hecho, desde que se han quedado quietos respecto a la bajada de tipos, fijaros dónde se ha quedado paralizado. De hecho, en los últimos días ha tenido vaivenes de precio, por supuesto, y esto, pues como os podréis imaginar, simplemente es una foto estática. Pero de seguir en esta situación, lo más probable es que sigamos viendo cómo el dólar canadiense, en este caso, se sigue debilitando y de hecho no me extrañaría que volviéramos a mínimos del año 2024, puesto que el próximo presidente de Canadá será un sustituto de Justin Trudeau hasta que se confabulen las nuevas elecciones. De hecho, como os podréis imaginar, el dólar canadiense no se ha encontrado más débil que en la actualidad. De hecho, otro de sus grandes comparados, que suele ser contra el dólar americano, fijaros lo que provoca. El dólar canadiense cada vez ha ido perdiendo más y más y más poder frente al dólar americano. Y eso, que el dólar americano también emite deuda a niveles históricos. ¿Qué es lo que está pasando con Canadá? Pues que el Banco Central de Canadá no está siendo ni serio ni riguroso y sobre todo un estado como el estado canadiense es un estado que está gastando y está gastando mal, puesto que los Estados Unidos, por supuesto, están teniendo un mayor crecimiento económico y una menor inflación. Los costes de la vivienda son menores y, por supuesto, también el coste de la vida, aunque ha aumentado, como he dicho, en todos los países, por supuesto, en Estados Unidos se nota menos que en Canadá. Canadá tiene grandes problemas y muy probablemente esto haga que se siga depreciando durante los próximos meses mientras exista la inestabilidad política y, por supuesto, mientras que no haya un cambio de dirección tanto en la política económica como en la política presupuestaria. Por lo tanto, en largo plazo, dólar canadiense bajista, el dólar canadiense ahora mismo no tiene posibilidades de remontada y, por supuesto, si deciden bajar los tipos de interés antes de que lo haga la Reserva Federal, muy probablemente veamos como el dólar canadiense este año sea de los años peores de su historia. Con esto, ya sabéis, chicos, que me despido. Espero que os sea de utilidad este vídeo para entender un poco cuál es la situación actual y nos vemos en próximos análisis.